Sí, está. Sí. Escucha, sí, porque si no te pincha bastante. Es. Hola. No. Buen día, ¿cómo les va? Vamos a continuar un poquitín. ¿Se acuerdan que ayer les dije que yo me iba a sentir muy satisfecha si ustedes iban de acá, sabiendo de que los corticoides no indicarlos porque sí, y tener miedo cuando indiquen corticoides? Bueno, el corticoide va siempre de la mano de un protector gástrico, ¿sí? Ayer vino al consultorio un paciente que hacía 20 días que estaba con corticoides, 40 miligramos de corticoides sin omeprazol, ¿sí? Les aviso, la próxima vez que pase una cosa así, les pongo 40 miligramos de corticoide a ustedes durante 15 días para que vean lo que se siente, ¿sí? Se les quema la panza, ¿sí? 40 miligramos es una dosis, ya con 2 miligramos por kilo es una dosis terrible, ¿sí? Paciente con PTI, así que siempre, por favor, van siempre de la mano. El corticoide va de la mano del omeprazol, ¿sí? Eso, quémenselos en la cabeza, ¿sí? Lo peor de todo es que el paciente hice yo las indicaciones y les pedí que le pongan el omeprazol y se fue de alta con 40 miligramos de corticoide sin omeprazol, ¿sí? Viene la mamá y me dice, le duele la panza. Y le digo, está con omeprazol, me imagino. No, me dice, no, me dieron el corticoide solo. Así que bueno, por favor, corticoide va siempre de la mano del omeprazol. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, el que ustedes más bronca le dé, ese le ponen, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con los factores pronósticos de la leucemia, ¿sí? Empezamos a ver leucemia linfoblástica aguda. Los factores pronósticos en las dos leucemias son similares, ¿sí? Lo que es edad, en linfoblástica juega un rol muy importante. En mieloblástica ustedes van a ver que no le vamos a dar bolilla, ¿sí? Edad, la edad de presentación de lo que nosotros llamamos riesgo estándar, ¿sí? La edad emblemática es entre 1 y 6 años, ¿sí? Para el grupo del BFM, que es el grupo que más pacientes ha reclutado en todo, en el continuo de protocolos de tratamiento, ¿sí? Nosotros en Argentina desde el año 94 que se hace el protocolo del grupo alemán, ¿sí? Que es el BFM. Y nosotros, Argentina participa de ese equipo de tratamiento. ¿Molesta si me saco el barbijo? Perdón. Argentina participa del protocolo de tratamiento, ¿sí? Somos miembros observados, pero Argentina, al tener un número de pacientes que es muy importante, el BFM lo toma. Somos un país del tercer mundo que tiene características en algunas cosas y en tratamientos y en diagnósticos todavía podemos llegar a arañar lo que es primer mundo, que eso es muy importante, y siempre estamos tratando de mejorar, ¿sí? Nosotros cada vez que viajamos al exterior, te das cuenta que cada año que va pasando nos vamos alejando más, ¿sí? No es que cada año nos vamos acercando más, cada año vemos que se nos aleja más la posibilidad de una conducta diagnóstica. El gran drama que tenemos en Argentina es la parte diagnóstica. No tenemos problema en tratamiento, ¿sí? Los tratamientos vienen todos, termina la ANMAT autorizándonos, pero el problema más importante que tenemos es en la parte diagnóstica. Y cada año que pasa, más nos alejamos y más nos alejamos. Nos vamos a un simposio a Alemania, nos vamos a Estados Unidos y nos alejamos, nos alejamos. La secuenciación, que para nosotros hace 3 años que se vienen hablando en los congresos internacionales de secuenciación en leucemia, cada vez se nos aleja más porque el costo de la parte de reactivos es terriblemente importante y no sé cuándo vamos a poder ponerlo. A lo mejor dentro de 10 años podemos llegar a hablar de secuenciación en leucemia, ¿sí? Estamos muy lejos.
Con respecto a los factores pronósticos, edad, 1 a 6 años, ¿sí? Mejor grupo de riesgo, ¿sí? Cantidad de blancos al debut. Para el BFM, y les vuelvo a repetir el BFM, el punto de corte entre 1 y 6 años, menos de 20.000 blancos, es el punto de corte de un grupo que nosotros vamos a llamar, de acuerdo a las características clínicas de cantidad de blancos, respuesta al tratamiento y la parte de citogenético y biología molecular, es un grupo que va a ser el grupo de mejor pronóstico, ¿sí? Es el grupo que en este momento está alcanzando casi el 96% de tasa de curación, ¿sí? ¿Estamos? Por favor, cuando entro a la sala y me preguntan por una leucemia, no me digan, ¿se va a curar? ¿Eh? Los pacientes con leucemia se curan, ¿sí? Obviamente que dependiendo del riesgo, vamos, a medida que su riesgo incrementa, disminuye la tasa de curación, ¿sí? Pero los pacientes con leucemia se curan, ¿eh? Preguntan si la cantidad de leucocitos son blastos. Son leucocitos totales, ¿sí? Entre los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos que pueda tener todavía de remanente normal, más blastos, ¿sí? Es la sumatoria de todos, es la cantidad de blancos que a vos te está leyendo en el hemograma, ¿sí? Rapidez a la primer, sexo, ¿sí? Es más frecuente la leucemia linfoblástica aguda en varones. No se sabe por qué. No es una característica que vaya ligada al I, ¿sí? Rapidez de respuesta al tratamiento. Nosotros vamos a ver, ustedes van a ver que vamos a tener 3 hitos en los primeros 33 días, y les vuelvo a repetir, dentro del grupo de protocolo de tratamiento del BFM, si ustedes se van y leen los del COG, que es el Children Oncology Group, o el POG, que es el otro grupo de tratamiento, en Estados Unidos, al tener la población que tienen, ustedes que piensen que en este momento a lo mejor Saint Jude maneja 200 protocolos de tratamiento de leucemia, ¿sí? Porque van a estudiar, tienen un protocolo para un carril genético, ¿sí? Entonces, cada alteración genética tiene un protocolo de estudio, ¿sí? Es terrible. Nosotros manejamos un protocolo a nivel nacional con características totalmente pleomórficas dentro del mismo grupo de tratamiento, ¿sí? 3 hitos vamos a tener dentro de los 33 días de tratamiento de una leucemia linfoblástica aguda. Debut, para ver cantidad de blancos, sexo y evaluar citogenético y biología molecular. Día 15, que para que ese grupo que yo les decía, de entre 1 a 6 años, con menos de 20.000 blancos, sea ese grupo perfecto que nosotros llamamos de riesgo estándar, el paciente al día 15 tiene que tener menos de 0,1% de enfermedad mínima residual. Enfermedad mínima residual que, como les decía recién, desgraciadamente en Argentina la vamos a seguir midiendo, y yo creo que por los próximos 10 años por citometría de flujo, que es el método diagnóstico que mejor está estandarizado en Argentina, ¿sí? Así que es la mejor metodología de seguimiento que vamos a tener. 0, 15, ¿cómo? Enfermedad mínima residual es una metodología diagnóstica que te permite a vos medir por un aparatito la cantidad de células que le queda a la médula de residuo, de enfermedad, ¿eh? Malas, ¿eh? ¿Sí? Ese grupito que yo te digo, el estándar, que tiene que tener menos de 0,1 de enfermedad mínima residual al día 15, ¿sí? Tiene que tener, no tiene que, para que se mantenga en el riesgo estándar, tiene que tener menos de 0,1, ¿sí? Por ende, ese grupo hoy va a ser muy pequeño, ¿sí? Porque, y en el próximo protocolo que va a empezar ahora 2021, va a ser muchísimo más acotado ese grupo de riesgo estándar, ¿sí? Y al día 33 tiene que alcanzar la remisión, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo de manera cortante que tiene que alcanzar la remisión, ustedes van a ver que hay tipos de leucemias que no vamos a ser tan tajantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy sabemos, por estudio de muchos años, que en el caso de la leucemia T,
es una leucemia que tiene una maduración mucho más lenta que la leucemia B, ¿sí? Por ende, las características clínicas y de respuesta van a hacer que seamos mucho más tolerantes, no permisivos, ¿sí? Tolerantes porque sabemos que va a responder más lento y que podemos esperar nuestro punto de corte es día 33, vamos a volver a medulear a ese paciente al día más 52, ¿sí? Y tenemos que tener, sí o sí, tiene que alcanzar la remisión completa, una leucemia T, al día 78, ¿sí? Por ende, lo que nosotros hasta hace 2 años atrás era tajante y a rajatabla que el día 33 tenía que alcanzar la enfermedad mínima residual de 0, hoy en leucemia T vamos a tolerar que todavía podamos encontrar algún blasto al día más 78. Del día 0 que empezamos corticoides. Es que día 1, no es día 0. ¿Sí? El día 8 está muy bien. ¿Por qué no lo pasé por alto? Porque en el nuevo se ha visto que así como casi el 95% de las leucemias linfoblásticas agudas responden perfectamente a corticoides, a nivel internacional se tomó en dudas eso, a la cabeza el jefe de dudas fue el doctor Chin Won-pui, que es un chinito que tiene 70 años y que hace 40 que hace leucemias. Él hace la PL del día 0, la hace él en el Saint Jude, ¿sí? Y es el jefe es un personaje. Es el Sherman del protocolo chino, ¿sí? Él es el veedor de todos los protocolos chinos en leucemia, ¿sí? Subvencionado por Saint Jude, ¿no? Pero es un personaje. Por ende, el nuevo protocolo, el día 8, lo vamos a seguir teniendo en cuenta. Para nosotros, por protocolo, tiene que tener menos de 1000 blastos el paciente, pero no va a ser estricto como era antes, que al día 8 teníamos que tener esa cantidad de blastos, ¿sí? ¿Tá? No va a ser tan tajante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es morfológico, ¿sí? Y lo que para mí es blasto, para vos puede ser un linfocito normal. ¿eh? Entonces, como no es citometría de flujo, que es tajante, que el marcador, el CD10 tiene que estar presente, el 79A tiene que estar presente y el CD22, ¿me entendés? Que son los marcadores que voy a tener en la leucemia linfoblástica aguda. Como es morfológico, es algo que lo vamos a tener con pinzas, ¿sí? Lo vamos a seguir teniendo en cuenta, pero no, en el protocolo no se va a evaluar. Yo me estoy adelantando al 2020, al protocolo nuevo, ¿sí? Rapidez de respuesta, cuando nosotros vemos que un paciente que responde muy, muy bien, sabemos que evolutivamente es un paciente que probablemente va a andar bien, ¿sí? Eso no quiere decir que no va a recaer. ¿Tá? Las tasas de recaída representan el 25%, ¿sí? Así como les digo que la tasa de curación es muy, muy alta, de remisión, ustedes van a ver que la palabra que nunca se nos va a caer de la boca a nosotros es remisión. Pocas veces vamos a hablar de curación, y ya les voy a decir en qué ocasión vamos a hablar de curación. Subtipo inmunológico, ustedes van a ver que hoy, con los advenimientos de la biología molecular, hay tipos inmunológicos que para nosotros son importantes, y ya se los voy a mostrar. Las organomegalias y las linfadenopatías no, así como les dije que el sistema nervioso central o compromiso testicular no incrementan el riesgo, que yo tengo un paciente que tiene compromiso inicial del sistema nervioso central, no quiere decir que ese paciente va a ser un alto riesgo, ¿sí? No. El riesgo va a estar dado por lo que les dije: edad, cantidad de blancos, ¿sí? Y la respuesta que vaya teniendo al tratamiento. Masa mediastinal tampoco es un factor de riesgo. Hemoglobina inicial tampoco. Tenemos pacientes con 2 gramos de hemoglobina que entraron a tratamiento, y tenemos pacientes que entraron con 11,5 de hemoglobina, y los dos están curados, ¿sí? Eso no es un factor pronóstico. La raza, se ha visto que es mucho más frecuente la leucemia en pacientes de raza negra. No sabe por qué. Y el estado nutricional, ustedes saben que para nosotros es fundamental que el paciente esté bien nutrido, y que lo vamos a evaluar desde el punto de vista nutricional.
porque va a depender lo que sea del tratamiento, ¿sí? Un paciente bien nutrido, ustedes piensen que es un paciente que tiene un 50% de potencialidades de andar bien, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que hacer un buen estudio nutricional? Porque muchas veces casi el 50% de los pacientes quedan obesos, ¿sí? Y eso lo tenemos que nosotros chequear. El pediatra que esté en trinchera tiene que estar evaluando a ese paciente post tratamiento de una leucemia. ¿Eh? Bueno, acá Victoria estaba sumamente preocupada por el tema de los riesgos, ¿sí? Fíjense que esto está sacado de un paper de Saint-Just. ¿Eh? Saint-Just va a tener 4 grupos de riesgo, ¿sí? Nosotros hoy tenemos 3, ¿sí? Bajo riesgo, que es una leucemia que va a ser muy acotadita. El estándar tienen ellos, el riesgo intermedio, que es para nosotros el low es el estándar. El estándar para nosotros es el riesgo intermedio, el alto riesgo tiene características clínicas especiales, y el very high risk, que es el nuevo grupo que se va a estar evaluando en este momento, porque tiene características biológicas especiales, son pacientes malos respondedores a corticoides, día 8 que decías vos, Ingrid, con mala respuesta al día 15. ¿Qué significa que tenga mala respuesta al día 15? Es un paciente que va a tener más de 10% de blastos en médula, ¿sí? Y esos 10% de blastos que yo les estoy diciendo son pacientes que tienen blastos por citometría de flujo, ¿sí? Y que si el citómetro le está contando que tiene 30%, capaz que nosotros le estamos contando 40%, porque nuestro ojo a veces es mucho más light con lo que uno está mirando, ¿sí? Eh, Habitualmente el very high risk son pacientes que ustedes van a ver, no cumplen con ninguno de los hitos, ¿sí? No tuvo buena respuesta a los corticoides, no respondió bien al día 15, sigue teniendo blastos. El hecho de que un paciente, a ver, que viene tratándose con riesgo intermedio, tiene 7 años, riesgo intermedio por edad, ya la edad lo condiciona a subir un escalón, dejó de estar en ese grupo perfecto de pacientes entre 1 y 6 años, que ingresa con 7, tiene 15.000 blancos, por ende, por edad, ya ingresa con el riesgo intermedio, ¿sí? Entonces, ese paciente que llega a riesgo, ingresa como riesgo intermedio por edad, tiene 15.000 blancos al debut, pónganle que responde bien a los corticoides, 99% de las leucemias responden bien a corticoides, llegamos al día 15 y tiene 30% de blastos en médula ósea. Es un paciente que incrementa riesgo, ¿sí? Pasa al alto riesgo, ¿sí? Habitualmente día 15 es un día que nosotros en nuestras características de grupo o de trabajo, día 15 ya tenemos citogenético, ¿sí? ¿Qué es importante para nosotros? Todos los factores de mal pronóstico, ¿sí? Ahora se los voy a contar también. Ese grupo del very high risk es un grupo de pacientes que llegado al día 33, el paciente no alcanza remisión, probablemente ese paciente se va a tratar como grupo de alto riesgo, haremos el protocolo que le corresponde, pero pasado el primer grupo del bloque de alto riesgo, el paciente no responde, ese paciente vamos a tener que incrementar tratamiento porque ese paciente es un candidato seguro a trasplante, ¿sí? ¿Tá? ¿Cuál es el problema? El objetivo de tratamiento siempre va a ser lograr la remisión, ¿sí? Para lograr la remisión, un paciente no se puede trasplantar, y eso está recontraestudiado, con una leucemia linfoblástica aguda. Hoy no puede ir con enfermedad mínima residual a trasplante, ¿sí? Porque nosotros sabemos per se que va a fracaso, ¿sí? Hemos trasplantado en la historia pacientes con 1 o 2% de enfermedad mínima residual. En leucemia linfoblástica aguda el paciente está muerto con enfermedad mínima positiva, ¿sí? Cuando les digo enfermedad mínima positiva, 0,1, ¿sí? No sirve, El paciente que no alcanzó la remisión
no puede entrar a trasplante. En linfoblástica aguda es así. En mieloblástica no somos tan omnipotentes, ¿sí? En mieloblástica podemos permitirnos, porque sabemos que tenemos el efecto del huésped contra la leucemia, ¿sí? Del injerto que nosotros le ponemos, la pelea todavía podemos batallarla, ¿sí? En mieloblástica. En linfoblástica, prohibido, ¿sí? Paciente con enfermedad mínima residual tiene que estar negativa para poder ir a trasplante. Entonces, los grupos de riesgo, el low, que para ellos es el nuestro estándar, ¿sí? El estándar, que es el intermedio, el high, que es el alto riesgo nuestro, y ahora incorporamos uno nuevo, que es el de muy, muy alto riesgo, ¿sí? Acá tenemos, las vamos a clasificar en 4 grupos a las leucemias linfoblásticas agudas. La más frecuente es la común, ¿sí? Ustedes van a ver que le decimos common, pero bueno, el nombre es común, representa el 60-65% de las leucemias linfoblásticas agudas, tiene características especiales. Hay un marcador de citometría de flujo que tiene que estar presente, que es el CD10, ¿sí? Que es es el marcador, antes se le decía el CALA, cuando se empieza a hacer esta citometría de flujo, ustedes piénsense que se hacía por inmunofluorescencia, tardaban días en llegar a un diagnóstico, ¿sí? Más de 15 días a lo mejor estaban para tipificar una leucemia. Tradicionalmente tiene factores, la común puede tener, dependiendo de cómo sea los genéticos, va a tener marcadores de bueno o mal pronóstico, ¿sí? No quiere, el hecho de que sea común en la citometría de flujo no quiere decir que va a tener un citogenético de bueno o de mal pronóstico. Eso va a ser la característica biológica del tipo de leucemia, ¿sí? Después tenemos la pre-B, que es mucho más frecuente en adolescentes, ¿sí? Pre-B ya tenemos, siempre en leucemia linfoblástica aguda hay un marcador que tiene que ser negativo, que es la mieloperoxidasa. Si yo tengo mieloperoxidasa positiva, es un marcador de leucemia mieloide, ¿sí? Mieloperoxidasa, y es un marcador fuerte, es marcador de linaje, ¿sí? Entonces, una leucemia linfoblástica aguda no debería tener mieloperoxidasa positiva, porque me estaría indicando de que esa leucemia es una leucemia de linaje ambiguo. Antes les decíamos bifenotípica, ¿sí? Porque marcaban mieloblástica y marcan linfoblástica, ¿sí? Existen, están, pueden tenerla. Para que una leucemia uno la determine que es una leucemia linfoblástica aguda, tiene que tener los marcadores de linfoide, de estirpe linfoide, ¿sí? ¿Está? Desaparecido el marcador mieloperoxidasa. En todas las linfoblásticas, para que sea linfoblástica per se, no tenga linaje ambiguo, no tenga ninguna otra característica, tiene que tener la mieloperoxidasa negativa, ¿sí? Ustedes van a ver que siempre la tienen que informar. En el informe escrito tiene que estar por escrito que la mieloperoxidasa es negativa, ¿sí? No es que, no, le marcó todo lo linfoide, listo, y me quedo tranquila porque no, lo mieloblástico no, mieloblástico tiene que estar negativo, ¿sí? Porque si no, es una característica biológica diferente, es una leucemia diferente, ¿sí? La pre-B es habitual que las tengamos en los adolescentes, habitualmente tienen aumentado los blancos, ¿sí? Son hiperleucocitarias en muchas ocasiones, ¿sí? Y pueden cursar con hiperdiploidías, ¿sí? Que es un factor de buen pronóstico, desde el punto de vista citogenético. Después tenemos las early B, que si ustedes me preguntan cómo son, empezamos early B, común, pre-B y madura, ¿sí? Esos son los 4 tipos. La más frecuente es la común, ¿sí? La early B es la característica clínica que tiene es de menores de 1 año, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero tenemos adolescentes que tienen una early B. Sí, las tenemos, ¿sí? Porque su característica biológica de la leucemia que le tocó a ese paciente es una early B, ¿sí? Pero es más común que nos encontremos con una early B en los menores de 1 año, ¿sí? Y van a ir asociados a esta translocación. El menor de 1 año siempre vamos a buscar esa translocación, ese rearreglo del MLL, que ahora se llama KMT2A.
es fundamental que tengamos ese transcripto evaluado. ¿Por qué? Porque el rearreglo del MLL es un marcador de mal pronóstico, ¿sí? En cualquier leucemia, si un paciente tiene una LLA común y yo le marco, tenemos una metodología que lo podemos hacer por dos metodologías al rearreglo del MLL. Por FISH, que es una técnica que voy a buscarlo en la parte genética, la genetista va y busca el KMT2A, o buscarlo por biología molecular, ¿sí? Pero cuando voy a buscar por biología molecular, desgraciadamente tengo que hacerlo buscando, nosotros el MLL es un gen que le llamamos promiscuo, porque está traslocado con todo el resto de los genes de los cromosomas de, de nuestra estirpe, así que van a estar siempre traslocados, ¿sí? La característica que ustedes van a ver es que el MLL está comprometido dentro del 11, entonces van a ver que, como le decimos el promiscuo, puede estar 1-11, 2-11, 4-11, 9-11, ¿sí? El 11 va a estar metido, por eso le decimos promiscuo, puede estar traslocado con cualquiera, ¿sí? Y después, les vuelvo a repetir lo de la Early B, los tenemos que tener en cuenta, porque se está proponiendo a nivel nacional que la mayor parte de los centros puedan tratar los menores de 1 año, ¿sí? No quiero. Son leucemias de muy difícil tratamiento, ¿sí? Por lo que, lo que va a pasar, ¿sí? El lactante es muy difícil el manejo, ¿sí? Si hay una leucemia difícil, es la del lactante, ¿eh? Porque tiene muchísimas complicaciones. Es un paciente con un sistema inmune todavía en evolución. Entonces, las complicaciones son todas. Hay características biológicas de respuesta a las drogas que se están describiendo recién, porque estamos recién empezando a tratar los pacientes menores de 1 año, ¿sí? La característica que tuvo el protocolo internacional que se dio de baja, es que todos los menores de 6 meses que se trataron con el protocolo que se llamaba Interfan, fallecieron todos, ¿sí? Por eso se lo suspendió. En Argentina se tuvo que suspender el protocolo porque anduvo muy, muy mal. En Alemania, los pacientes con MLL rearreglado tienen indicación de pacientes dependiendo de la evolución, tienen un protocolo específico que si el paciente no cumple con los puntos de corte del protocolo, es un paciente que se lo pone con un tipo de tratamiento y se trasplanta siempre y cuando entre en remisión, ¿sí? Por ende, menores de 1 año, yo creo que nos faltan unos años para poder hacer frente a ese tipo de tratamiento. Y después el último grupo de leucemia linfoblástica es el grupo de las B maduras, ¿sí? Que la forma de comportamiento es igual que si fuera un Burkitt, ¿sí? Se le dice leucemia Burkitt, porque es de madura. Recontra infrecuente. En pediatría representa el 2% de la potencialidad de leucemia linfoblástica. Con respecto a lo que les decía de las alteraciones citogenéticas, vamos a tener alteraciones numéricas y alteraciones estructurales, ¿sí? Dentro de las numéricas, para nosotros el cuco nuestro, y nos van a escuchar hablar de las hipodiploides, ¿sí? La hipodiploide es un tipo de características citogenéticas que tienen menos de 46 cromosomas, ¿sí? Cuanto más se acerquen a lo haploide, es mayor la potencialidad. Cuanto más bajo sea el recuento de cromosomas, peor es el pronóstico, ¿sí? Cuanto más tiende a lo haploide, es peor el pronóstico, ¿sí? Son pacientes que habitualmente tienen muy mala respuesta a corticoides, tienen mala respuesta al día 15, mala respuesta al día 33. La mayoría de las veces es indicación de trasplante, siempre y cuando, les vuelvo a repetir, alcancen la remisión, ¿sí? Tienen muy altas tasas de recaída, ¿sí? Por ende tenemos que, son los pacientes que probablemente ingresen dentro del grupo de los de muy alto riesgo, ¿sí? Las hiperdiploides, cuando nosotros tenemos un hiperdiploide, estamos chochos, ¿sí? Habitualmente tienen más de 51 cromosomas y ya estamos chochos porque son factores de buen pronóstico, ¿sí? Me van a preguntar,
¿Tenés alguna recaída con hiperdiploide? Sí, y que no está vivo ya. Así que uno va buscando todos los marcadores que sean de buen pronóstico, pero bueno, hay pacientes que la biología de su leucemia hizo que sea mala. Con respecto a las alteraciones estructurales, hay otro cuco, así como les dije que la hipodiploide para nosotros es mala palabra. La 922, la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, que para ustedes, si lo estudiaron en algún momento, es marcador de leucemia mieloide crónica. En leucemia linfoblástica aguda, esa alteración genética puede tener una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B. Es de mal pronóstico también. Representan entre el 2 y el 5% de las leucemias. Ha mejorado hoy muchísimo Hoy tenemos potencialidad de tratamiento porque se le incorporó ay, me sale la palabra en inglés, un inhibidor de la tirosinquinasa que ha hecho que mejore el tratamiento, ¿sí? Son pacientes que van a tener un protocolo de tratamiento especial, porque van con imatinib de ingreso, ¿sí? Se está estudiando hoy si inhibidores de la tirosinquinasa de mayor potencia tienen mejor evolución y mejor tasa de curación. Todavía está ongoing, así que no sabemos todavía el final del protocolo. ¿Sí? 411 es otra translocación de mal pronóstico. ¿Sí? Estas dos, 922 y 411, son alteraciones genéticas que nosotros las vamos a buscar a las dos por biología molecular. ¿Sí? La 922 es el BCR-ABL, que lo vamos a buscar en las mieloides crónicas, y que vamos a ir haciendo seguimiento, y este tipo de leucemia es una de las pocas leucemias que nosotros vamos a seguir por biología molecular, evaluando la cantidad de transcriptos y cómo van cayendo logarítmicamente, ¿sí? Porque le vamos a poner una medicación especial para ese transcripto, ¿sí? En el caso de la 411, es el MLL AF4. También podemos hacer seguimiento por biología molecular, ¿sí? El diagnóstico se hace por biología molecular, pero la citogenetista puede verla muchas veces a esa alteración genética, ¿sí? 11-14 también es una alteración genética que vamos a ver en las leucemias T, 10-14 también la vamos a ver en las leucemias T, y la 17-19 se las pongo acá porque es importante, porque es una leucemia que probablemente nosotros no sepamos que es 17-19 al debut, pero es un paciente que se va a presentar con hipercalcemia, ¿sí? Por ende a mí me tiene que estar sonando en la capocha que algo está pasando que no está bien en esa leucemia, y que es una leucemia de bastante alto riesgo, y son pacientes que muchas veces se tienen que dializar, porque hacen síndrome de lisis tumoral muy importante, por ende nosotros tenemos que sospechar ante una hipercalcemia que puedan tener una alteración genética como esa, ¿sí? Hay otra alteración genética que para nosotros también es de buen pronóstico, que me olvidé de ponerla, que es la 1221, que cuando la tenemos es un marcador de buen pronóstico. Sí o sí es críptica, me van a matar, pero no se ve por citogenética, ¿sí? Si yo le mando a la citogenetista y le digo, che, fíjate a ver si le ves la 1221, me va a decir, no la veo. Sí o sí tenemos que ir a buscarla por biología molecular, ¿sí? Por ende, desde el punto de vista de metodología diagnóstica, son complementarios, citogenético y biología molecular. Uno no sobrepasa al otro, uno no es mejor metodología diagnóstica que el otro, ¿sí? Son complementarios y nosotros vamos a complementar la citogenética, la biología molecular, con otro método que estamos metiéndole mucha onda en poder comprar las ondas, que es el FISH, ¿sí? Desgraciadamente son metodologías diagnósticas. El citogenético no cuesta nada, porque es sentarse y leer por lo menos 20 metafases para que un citogenético tenga validez, ¿sí? Que en una leucemia linfoblástica aguda, la mayoría de las veces cuesta un montón. Ustedes van a decir 20 metafases. No, cuesta muchísimo. Hay veces que el problema es que el blasto, por sus características biológicas, no crece, entonces tenemos un citogenético que fue negativo. No creció nada.
Ni una metafase logramos, ¿sí? Y para nosotros, la citogenetista, podernos decir que tiene tal alteración genética, tiene que, y ser protocolar, tiene que leer 20 metafases. Hay veces que me llama y me dice, Julieta, me crecieron, tengo 12 metafases y es solo lo que pude leer. Y le digo, y son todas iguales. Me dice, son todas hiperdiploides. Buenísimo, listo, ya está. Muchas veces, por eso les digo lo complementario del FISH. Como no necesito células en metafase para el FISH, muchas veces esa célula que no creció, hacemos MLL, hacemos TP53, que es otro marcador de mal pronóstico que buscamos por FISH. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que es el centinela de la célula, que es el que va a controlar que la replicación del DNA sea óptima y que no haya ningún corrimiento en los sitios de lectura? ¿Sí? Con respecto al tratamiento creo que lo tienen más o menos claro, ¿sí? Va a constar normalmente de tres fases en lo que nosotros llamamos tratamiento intensivo, ¿sí? Inducción, consolidación, intensificación, ¿sí? Eso es todo el tratamiento. Parece que fuera tan fácil, pero es tan largo y tantas complicaciones vamos a tener en esa fase, ¿sí? La inducción habitualmente en linfoblástica aguda, si yo les digo, ya, díganme una droga que no se pueden olvidar nunca. Linfoblástica aguda, ya. ¡Me muero! ¡Ya! ¡Me quedé muerta! ¡No! La más importante que es el primer día. Corticoide, meprednisona, ¿sí? No prednisona, meprednisona, ¿sí? Por favor, corticoides, y va a ser, acuérdense que los primeros 8 días son solamente corticoides, ¿sí? Por ende, ¿por qué efecto tienen los corticoides? Son linfocitotóxicos, ¿sí? Son los que nos van a romper la mayor parte de los blastos en los primeros 8 días de tratamiento, ¿sí? No se olviden esa droga en inducción, ¿sí? ¿Está? Si me preguntan, ¿podemos usar Dexa? ¿Podemos usar Dexa? ¿Podemos usar Dexa? Sí, se puede usar Dexa. No es lo óptimo. ¿Por qué? Se han usado, hay protocolos en evolución, en menores de 1 año se usa Dexa, se usan los primeros 8 días y se evalúa respuesta con meprednisona y después el paciente sigue con dexametasona. La dexametasona, la característica que tiene en la inducción es que produce muchísima más toxicidad, porque es muchísimo más linfocitotóxica. Imagínense en un paciente con un sistema inmune en evolución, que todavía no terminó de madurar, que yo le meto dexametasona, la inmunodeficiencia que le produzco es terrible. Las complicaciones fúngicas que tienen son terriblemente importantes, ¿sí? Por ende, cuando se empezó a usar, se vieron que las complicaciones aumentaban con la dexametasona y entonces ese protocolo tic, tic, se suspendió, ¿sí? Por la cantidad de toxicidad. Ustedes me dicen, tengo un paciente en terapia intensiva con 500.000 blancos, que necesito bajarle los blancos, está con síndrome de lisis tumoral, dializándose en respirador y hay que ponerle corticoide por vía endovenosa. No me queda otra que ponerle Dexa, ¿sí? ¿Está? Pero si yo quiero ser más papista que el Papa, le voy a decir, quiero la meprednisona, ¿sí? ¿Estamos? La inducción habitualmente va a contar de 2 partes. La primera parte, que es el protocolo 1, que van a ser 33 días, tratamiento corticoides, vincristina y una antraciclina, ¿sí? 3 intratecales, siempre y cuando el paciente no tenga compromiso del sistema nervioso central, día 0, día 15 y día 33, ¿sí? Esa es la primera parte de la inducción. La segunda parte es el protocolo 1B, que va a constar. Empieza con ciclofosfamida, termina con ciclofosfamida y tiene 4 semanas, de 4 días cada semana de citarabina, ¿sí? Y en esos 28 días de tratamiento, el paciente va a tener 2 intratecales, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no tenga compromiso inicial del sistema nervioso central, ¿sí? En el paciente que tiene compromiso inicial del sistema nervioso central va a tener 5 punciones lumbares, ¿sí? A ver, si ustedes me dicen, Julieta tiene 2.000 linfoblastos en el líquido cefalorraquídeo, ese paciente ustedes van a ver que no le vamos a hacer 5 PLs, probablemente le vamos a hacer 1 PL por semana hasta negativización del líquido cefalorraquídeo, ¿sí?
es muy importante evolutivamente bloquear ese santuario, como le decimos nosotros, ¿sí? Después tenemos la parte de consolidación, que la consolidación, dependiendo del grupo de riesgo, va a constar metotrexato, ¿sí? Versus 6 bloques de alto riesgo, ¿sí? En los pacientes de alto riesgo la consolidación se hace con bloques, ¿sí? Leucemia linfoblástica aguda, yo estoy hablando de B acá, ¿eh? La T tiene características biológicas específicas, ¿sí? Sí o sí necesita 5 gramos de metotrexato, ¿eh? No hay opción, ¿eh? Tiene una característica metabólica que necesita más cantidad de metotrexato para poder lograr una buena consolidación, ¿sí? Es una característica biológica del blasto T, ¿sí? En leucemia linfoblástica aguda B se ha visto que 2 gramos es exactamente lo mismo que 5 gramos, por ende los protocolos de riesgo intermedio van a llevar 2 gramos, ¿sí? No así los de alto riesgo. Los de alto riesgo sí van a seguir van a seguir llevando 5 gramos, ¿sí? No les cuento nada de los bloques de alto riesgo porque es una poliquimioterapia que, si ustedes lo piensan desde el punto de vista biológico, nosotros lo que se objetiva con el tratamiento con poliquimioterapia es tomar a la célula en distintas etapas de su ciclo biológico, ¿sí? Poder atacar la célula en fase G0, es decir, que esté quiescente, durmiendo, ¿sí? Y poder matarla, ¿sí? Porque esa célula que está en G0, si yo no la mato, es una célula que probablemente va a ser una potencialidad de recaída, ¿sí? Por ende, ustedes van a ver que ese es el objetivo de la poliquimioterapia, ¿sí? Ustedes van a ver que hay etapas que usamos mucha ciclofosfamida los primeros días, por una cuestión de ingresar las células al ciclo celular, y después, al final, le metemos una L-esparaginasa, porque ya la tenemos en ciclo celular, la célula salió de G0 a G1, ¿sí? Activa su metabolismo genético, y nosotros le enganchamos con la L-esparaginasa para destruirla, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si la piensan desde el punto de vista biológico, como el accionar de las drogas, que ya se los voy a explicar después, la semana que viene vamos a hablar del tema drogas, ese es el objetivo de la poliquimioterapia, ¿eh? Tiene un objetivo biológico, ¿sí? La última fase del protocolo, ¿sí? Que no quiere decir que eso termine, la parte de quimioterapia intensiva es la intensificación, la última parte, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que la primera parte, que la inducción, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es reconsolidar lo que lograr esa remisión que ya logramos al día con la inducción, la consolidamos con la consolidación y la reconsolidamos con la intensificación, ¿sí? Otra vez vamos a tener corticoides, de nuevo, con dexametasona, va a tener antraciclinas, 4 dosis, y en vez de recibir daunomicina va a recibir doxorubicina, nuevamente va a recibir vincristina el paciente, 4 semanas, y después de eso va a ser nuevamente ciclofosfamida y 2 semanas de citarabina, ¿sí? Ahí terminó la fase intensiva de tratamiento. Después de eso, el paciente en leucemia linfoblástica aguda se ha visto que sigue siendo efectivo el tratamiento de mantenimiento. Las drogas de mantenimiento son 2, mercaptopurina y metotrexato. ¿Para qué se hace el mantenimiento? Así como les expliqué que el mantenimiento, que la fase de consolidación tenía poliquimioterapia, la fase de mantenimiento tiene el objetivo de inhibir la angiogénesis a nivel medular y con eso disminuir la sobrevida. Mientras no tenga vasos por los cuales circule sangre, ustedes van a ver que muchas veces el objetivo es disminuir la angiogénesis. Van a ver que en muchísimos tumores hoy el objetivo es ese, ¿sí? Hay un montón de drogas que son antiangiogénicas, que lo que van a hacer es impedir la neoformación de vasos y con eso disminuir la tasa de crecimiento del tumor, ¿sí? En linfoblástica aguda, uno lo que quiere es lograr una inmunodepresión suave, con una cantidad de blanco. El objetivo del mantenimiento es mantener entre 2.000 y 3.000 blancos, manteniendo buenos neutrófilos y sin linfopenia. No,
es un arte. Ustedes van a ver que muchas veces, sobre todo cuando yo hago el seguimiento del paciente, me estoy anotando cuántos linfocitos tiene, porque no quiero que esté linfopénico el paciente, porque yo sé que ese paciente linfopénico tiene más posibilidad de hacer cualquier cosa. Y usted me va a decir, pero ¿y la neutropenia? Sí, neutropénico también puede estar, ¿sí? Pero el objetivo es que no esté neutropénico y que tampoco esté linfopénico, ¿sí? Porque eso va a determinar que nosotros levantemos un poquito la pata del acelerador, que le demos mayor potencialidad de cantidad de blancos, ¿sí?, a ese paciente para que no esté tan linfopénico. Tratamiento del sistema nervioso central, ustedes van a ver que en mantenimiento, leucemias T, más de 100.000 blancos se irradia, ¿sí? Es el único grupito que hoy tiene indicación de radioterapia. Antes irradiábamos el protocolo 2002, que estuvo hasta el 2010, fue un protocolo que irradiamos muchísimo. Todos los pacientes que tenían más de 100.000 blancos, no importara la estirpe, se irradiaban, ¿sí? En este protocolo solamente las leucemias T se van a irradiar. La leucemia T tiene más probabilidad de recaída, ¿sí? La recaída de la leucemia T es temprana, es una guachada. Es temprana, se produce a los 6 meses dentro del mantenimiento, y la leucemia T recaída es una leucemia fallecida, ¿sí? Porque no hay hoy protocolo de rescate. Ustedes van a leer la bibliografía, que tenemos un montón de medicación que están viendo la utilidad, ¿sí? Neladalabina es una de las drogas que está usando, que es como que fuera una citarabina para la leucemia T, pero los números no son espectaculares, ¿sí? Y después, mil gracias. La leucemia linfoblástica aguda B va a tener de 4 a 6 PLs en el mantenimiento. Trasplante. Les cuento un poquito de trasplante porque siempre es la pregunta de millón. Ustedes van a ver que el 95% de las leucemias que hoy tenemos en tratamiento no tienen indicación de trasplante en primera remisión, ¿sí? ¿Está? Las indicaciones de trasplante son poquitas. Translocación 922, translocación 411, ¿sí? Son indicaciones de trasplante en primera remisión. ¿Y qué otro paciente vamos a pensar que puede llegar a tener indicación de trasplante? Todos los altos riesgos, ¿sí? Los altos riesgos, que va a depender, el alto riesgo ustedes van a ver que para nosotros es fundamental saber el citogenético, ¿sí? Las hipodiploides tienen indicación de trasplante, siguen teniendo indicación de trasplante. Con respecto a los tipos de trasplante, que muchas veces me dicen, tipo de trasplante, bueno, autólogo en linfoblástica aguda, olvídense, ¿sí? Ni linfoblástica ni mieloblástica en pediatría tienen indicación de trasplante autólogo. Y les digo en pediatría porque ustedes van a ver que pacientes con leucemia mieloblástica en remisión de adulto se hacen autotrasplante, ¿sí? Nosotros pediatría, no. Porque tienen características biológicas precisas. Por ende, una leucemia mieloblástica a trasplante con mieloblástica autólogo no va a ir, ¿sí? Halogénico podemos tener, halogénico que puede ser relacionado o no relacionado, y cordón umbilical hoy está en bastante debate, es bastante fácil de conseguir el cordón umbilical, tiene que pesar menos de 30 kilos el paciente, por ende, en Argentina hoy cordón umbilical ni, si ustedes me dicen en Europa, capaz que sí, y pacientes adultos se trasplantan con cordón, porque hacen expansiones genéticas del cordón y pueden llegar a trasplantar a un adulto. Y a veces los trasplantan hasta con 2 cordones. Nosotros en Argentina todavía no. Trasplante es un tema que tiene que crecer todavía. Nos falta un montón. Estamos hinchando mucho con el haploidéntico. A nivel internacional es el gol estándar en todos los trasplantes. En Argentina todavía nos falta muchísimo en haplo. Bueno, acá les puse, BCR-ABL, la 411, respuesta tardía a la inducción, todas las de alto riesgo.
y las recaídas tempranas, sí o sí, si entran en remisión, tienen indicación absoluta de trasplante, ¿sí? No así las recaídas tardías y que sean extramedulares, esas podemos charlarlo, ¿eh? Vamos a charlar horas y horas para ver si lo vamos a trasplantar o no. ¿Mm? Me queda el MA, pero son las -5. No, ya estamos. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Qué? Decime. Me encanta tu pregunta. Eh, sí, sí, cualquiera. Pueden ir, pueden ir. Pero el problema, a ver, pará, te cuento. Cordón umbilical, a guardar en banco de cordones del Garrahan, sí, solo sí. El cordón umbilical que vamos a guardar es del hermanito del paciente con la leucemia linfoblástica aguda del hospital Orlando Alasia, ¿sí? ¿Está? No es que yo me quedé embarazada y digo, ay, tengo ganas de donar el cordón. ¿Puedo guardarlo en el cordón del banco de cordones del hospital Garrahan? No, ¿sí? No, porque soy tan buena que quiero donar mi cordón. No, ¿está? Es solo para guardar cordón con la potencialidad de que ese paciente se vaya a trasplantar, ¿sí? Tengo un paciente trasplantado con el cordón de su hermano. ¿Eh? Y guardamos en lo... Exactamente, por la posibilidad de que se pueda llegar a trasplantar con ese cordón. El hermanito se trasplantó con el cordón de su hermano, tenía 3 años, hizo su debut al año, recae a los 3 y se trasplantó con el cordón del hermanito. El hermanito tenía 1 año cuando nació, le dio justo, pesaba 20 kilos el nene y se trasplantó con el cordón de su hermano. Tengo guardados 5 cordones, de los cuales descartamos 4 porque no eran compatibles. Esa es la otra, ¿sí? Yo tengo la mejor intención de la vida, guardo el cordón umbilical y no es compatible, listo, ya está, no me sirve más, no se guarda, ¿sí? ¿Estamos? Y con respecto a lo que vos me preguntás de la guardada de cordón, eh, siempre cuando vienen al consultorio me preguntan eso. Eh, Cordón sirve para un montón de cosas, no solamente para leucemia. Si ustedes me preguntaban hace a lo mejor 5 años atrás, yo les decía, guardar el cordón, piensen las características, tiene que tener menos de 30 kilos, es encontrar una aguja en un pajar. Si ustedes me dicen, hoy, quiero guardar el cordón porque tiene la posibilidad de que tiene la fisura palatina y quieren rellenarlo con stem cell, le digo, guárdenlo, ¿sí? Tiene que tener una indicación, ¿sí? En mi humilde opinión, creo que banco de cordones de cordón, me parece que hoy es un gran negocio, ¿sí? Perdón si alguien opina diferente. ¿Mm? ¿Listo?